Shalom Alejem, remanente de Israel. Hoy pues vamos a ver cómo nuestro padre Abraham nos da ejemplo de lo que realmente es emuná y la relación muy estrecha que hay entre Torah y emuná. No se pueden separar. Torah y emuná pues van de la mano. No existe la una sin la otra. La Torá pues determina el nivel de emuná que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué a Abraham se le llamó padre de la emuná? ¿Y por qué a este hombre pues se le dio esa bendición especial que se le dijo que iba a ser padre de naciones? Pues allí tenemos un estatuto de lava para un hombre, para una familia, para una generación, por qué no decir para una nación, que debía ejercer paternidad sobre las naciones de la tierra. Pero, ¿en base a qué? De Abraham, pues, se dice que él guardaba mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Es decir, cumplía las instrucciones del Abba, cumplía Torá. Y eso es lo que determina una verdadera paternidad, porque es lo que se transmite a las siguientes generaciones. Y Abraham se convirtió en ese eje, en ese catalizador de que una nación, una persona, una familia sea bendita. Asimismo, una persona puede convertirse en un catalizador de bendiciones para sí mismo, para su familia y sus generaciones. O también puede convertirse en un ente de maldición para su familia. Recordemos que la iniquidad y las transgresiones es visitadas hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? En estatutos que dio el Abba, estatutos personales o mandamientos personales, ordenanzas personales o Torah personales, una bendición que es palabra profética y es una instrucción, pues también en el mundo espiritual es una ley, es una Torah de parte del Abba. La bendición que se da en este capítulo que vamos a ver en Bereshit 12 o Génesis 12, pues determina a un hombre y a su descendencia como catalizadores del cielo, catalizadores de el favor del Padre o de la justicia o del juicio del Altísimo. Para ello, vamos a ver qué nos dice Génesis o Bereshit, capítulo 12, versículo 1. Nos dice, pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esto está también pues en Hebreos, en Hechos 7, 2 al 4. ¿Cuándo? Cuando Felipe narra y dice que de Ur de los Caldeos se le dio la instrucción a Abraham que salga de la tierra de su parentela, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en hebreo, esa parte de que se vaya de su tierra es la expresión leja, que significa vete para ti mismo, vete para ti. ¿Y por qué
es importante esto, una instrucción del Abba, que muchas veces nos pide también a cada uno de nosotros, ¿sí? A todos. ¿Y cuál es? El romper ciertos modelos, ciertos parámetros, ciertas costumbres, ciertas relaciones. ¿Para qué? Para que podamos nosotros empezar a caminar según la voluntad de nuestro Padre Celestial, de acuerdo a lo que está establecido también en la Torá. Y pues esto es porque es necesario un desprendimiento, romper apegos, como aquí con la tierra. Se le dice, vete de tu tierra. También apegos emocionales, apegos familiares, porque se le dice de tu parentela y de la casa de tu padre. Incluso apegos a las posesiones y muchas otras cosas que el Padre nos puede pedir que nos dejemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que dejar Abraham? El padre de la emuná. Pues todo esto, tierra, la parentela, la casa de su padre. Él tuvo que obedecer esta instrucción del abacados. Y aquí también vemos que aparte de que hay una Torá general, instrucciones como de amar a Yahvé con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, pues también hay instrucciones particulares que el Abba nos da a cada uno de nosotros. ¿Sí? Todos o muchos hemos de haber recibido instrucciones importantes. Pero es que a mí no, el Padre no me ha hablado. Puede hacerlo a través de sueños, puede hacerlo a través de visiones. Y tan importante es cumplir la instrucción general como la instrucción particular, la instrucción personal, la Torá personal. ¿Sí? Así como cumplimos toda la que está escrita, toda la que estamos estudiando, así también, pues es importante que cumplamos la que el Padre nos ordena a cada uno de nosotros, como una Torá específica. ¿Sí? Es clave la emuná, pues la emuná no es solamente creer algo, como se nos ha enseñado, la fe. En griego, no, es muy diferente. La emuná es Torah, es instrucción del Abba, es dirección del Abba a través de sus normas legales. Sí, de toda la estructura legal que tiene la Torah, de todos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus decretos, pero también la dirección profética que nos trae el Todopoderoso a cada uno de nosotros. Es clave que nosotros podamos mirar y entender estos principios. Y esa pues es una verdadera emuná. La verdadera emuná es seguir la instrucción del abacados que nos da de forma personal y seguir las instrucciones que están también en la escritura. Abraham se caracterizó por eso y por seguir las instrucciones del Abba, escuchando su voz, guardando sus mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Eso es que lo convirtió a Abraham en un catalizador, en un padre de la emuná, ¿sí? En Génesis 26, ¿verdad? Encontramos que él
escuchaba la voz y guardaba todos los mandamientos, estatutos y preceptos. ¿Sí? Y nosotros, como simientes de Abraham, conforme lo dice Gálatas 3:29, que si estamos en Yeshua, descendencia de Abraham, somos. En nosotros también se activa este potencial de ser catalizadores, ¿sí? De esa emuná. Seguir también a nuestro padre Abraham, su ejemplo, ¿verdad? Como en lo natural. Nosotros como hijos vemos a nuestros padres naturales como ejemplo. Así también es acá con Abraham, ¿sí? Es acá con Abraham. En nosotros también se activan, como les decía, ese catalizador, esa emuná. ¿Cuándo? Cuando nosotros decidimos obedecer las instrucciones de nuestro Padre Celestial, los mandamientos, estatutos, preceptos y decretos que están en la Escritura, y también como lo estudiamos en Deuteronomio 28, ¿verdad? Que Él es quien nos hace también oír su voz. Cuando tenemos un corazón dispuesto. El apóstol Pablo dice que nosotros somos ese olor fragante para todos aquellos que se salvan, ¿sí? Pero también podemos ser un olor desagradable o de muerte para aquellos que rechazan que el evangelio del reino, que rechazan la palabra del Todopoderoso. Entonces, el ser embajadores, el ser esos catalizadores de, de que vengan los beneficios, las manifestaciones y sobre todo la comunión con nuestro Creador para con el ser humano, es una misión muy importante. Queremos ser seguidores de Mashiach, también tenemos ejemplo de nuestro padre Abraham. Debemos de ser esos catalizadores. Pero, ¿por qué? Porque esto, como resultado de qué? De que seamos obedientes, ser catalizadores, ser esos ejemplos de emuná, es porque somos obedientes a lo que nuestro Padre Celestial dice y también de ser obedientes a lo que está escrito en su palabra. Catalizadores espirituales. ¿A través de qué? A través de la Torá y la emuná. Allí nosotros podemos movernos. Aquí también se añade la parte profética a través de la palabra de ciencia, de sabiduría, ¿sí? Podemos y debemos de ser esos catalizadores. Veamos qué más nos dice de Abraham. ¿Qué le dijo el Padre? Versículo 2, Génesis o Bereshit 12, verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Vemos aquí una promesa personal. ¿Para quién? Para Abraham. Pero esto, ¿quién lo habla? El Padre, ¿sí? Y muchas veces esto de aquí se piensa que es como que lo ha hablado un hombre, ¿sí? Un hombre. Y que esto no puede ser incondicional. Sin embargo, quien está hablando es el abacados. Y si él lo dijo, pues eso se cumple
porque se cumple. Nosotros debemos de cumplir ciertas normas, ciertas cosas que el Padre nos ha dado escritas y ciertas cosas que Él nos habla. Y el Abba, pues nunca se va a echar para atrás de lo que Él ha ofrecido, de lo que Él ha dicho. Pues eso es como una ley para Él. Y aquí le vemos que esta es la promesa para Abraham, ¿sí? De que si él salía de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a una tierra que Elohim le iba a mostrar, entonces allí él le iba a ser una gran nación y lo iba a bendecir y engrandecer su nombre y será de bendición. Y muchas veces, sí, tomamos esta instrucción dada a Abraham, pero ¿será que estamos haciendo lo que nuestro padre Abraham hizo? Tener esa emuná que de él no solamente, sino obedecer. Veamos, versículo 3 nos dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos cómo Abraham y todos aquellos que tenemos a Mashiach hoy, pues también podemos convertirnos en esos catalizadores del favor de Yahweh. Y vemos que en este versículo es Torah también, ¿sí? No podemos ignorar esto de aquí. Por eso, nosotros no podemos hablar mal de aquellos que guardan Torah, ni de los enseñadores, ni de nuestros hermanos judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí se le da una Torah, ¿verdad? Para Abraham. Dice que el Abba iba a bendecir a aquellos que los bendijeren, ¿sí? Y que iba a maldecir a aquellos que los maldijeren. Maldecir no solamente es decir yo te maldigo, no, es también menospreciar, ¿sí? Tener en poco. Y no debemos entonces hablar mal ni menospreciar a nuestros hermanos judíos, a los enseñadores, a los que están guardando Torah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son parte de la simiente de Abraham. Haré de ti una gran nación. Esa fue la Torah para Abraham, ¿sí? Que sí, tal vez puedan tener algunas cosas que no van alineadas a la palabra, que tal vez puedan tener muchísimas cosas que resultan de tradiciones, de costumbres, de cercos que quieren poner a la Torá, pero son descendencia de Abraham y de nuestro Padre Celestial, como también nosotros, ¿sí? Los dispersos en las naciones. Antes no conocíamos de todo esto, hacíamos otras cosas, pero por misericordia del Padre y porque se está cumpliendo una palabra profética que dio Él que nos iba a recoger de las naciones. ¿A quiénes? A las simientes de Abraham, a la nación grande que hizo de Abraham. Entonces, miremos, esto no viene así porque así. Esto de aquí, dado a Abraham, esta instrucción del Abba se ejecuta cuando, cuando escuchamos su voz y guardamos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus decretos. ¿Por qué? Porque muchas veces pudimos haber parafraseado, dicho esta instrucción, esta
promesa a Abraham, pero sin haber estado escuchando la voz del Padre, sin haber estado guardando sus mandamientos, sin haber estado guardando sus decretos, sus estatutos. Entonces, no es así porque así, es cuando escuchamos su voz y guardamos sus mandamientos. Abraham y sus simientes, sus generaciones, son catalizadores, porque dice aquí que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serás de bendición. Sí, Abraham y su simiente. Y, y si pudiéramos ver el otro lado, lo duro y lo doloroso de gente, de personas que rechazan las instrucciones de nuestro abacados, que hablan mal de nosotros, pues no saben lo que les está esperando, no porque nosotros muchas veces estemos diciendo, que le vaya mal. No, esto de aquí se establece en la vida de aquellas personas que nos menosprecian. A los que te maldijere, maldeciré. Entonces, esto también es para que tengamos en cuenta nosotros cuando quisiéramos hacer la shonara o hablar mal de nuestro hermano. Pero quien habla bien de nosotros, quien nos trata con consideración, con bondad, con misericordia, ¿qué le dice el Padre? Será bendito, porque así lo dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y miremos cómo aquí el Abba determinó un cerco hermoso, una instrucción dada en el mundo espiritual, independientemente de tiempo, de situación económica, etcétera, etcétera. Una norma. Quienes nos bendigan serán benditos y quienes nos maldigan serán malditos. Y como les decía, esta palabra maldijeren es la palabra halal. Significa despreciar, tener en poco, menospreciar. Es decir, a los que nos menosprecian, a los que nos tengan en poco, a los que nos subestimen, serán malditos. Y malditos es la palabra hebrea arat. Y esto significa como un decreto verbal de destrucción total. Abominar también, y también maldecir significa esta palabra. Pero ¿quién da el decreto verbal de destrucción total? No nosotros, el abacado. Fuerte, ¿no? No solo es que hablé mal de el hermano, no, o es que me expresé mal, sino también habla aquí de que lo menosprecien, de que lo tengan en poco. ¿Por qué? Porque somos esa nación dada a Abraham, esa nación apartada, somos ese pueblo del Altísimo. Torá, pues dada en el mundo espiritual, dada a un hombre, pero que se ejecuta independientemente. Esto está pues sujeto a la acción humana para que se establezca, como vemos, bendición o maldición. Tiene bendición o maldición independientemente de eso. Pero el principio, la Torá, la instrucción del Abba está dada, ¿sí?
está dada allí. Estas también son leyes del Abba. No es algo suelto, así, ¿no? Y debemos empezar a mirar la profecía, pues de manera diferente. En, en que también es instrucción del Abba, es Torah del Abba para nosotros. Y no podemos ignorar, no podemos menospreciar la palabra profética. Por eso es que le dice, si oyeres mi voz, si oyeres mi voz. Siempre el Padre está recalcando, si oyeres mi voz, ¿sí? Y muchos queremos ser de bendiciones, ¿sí? Para ser una bendición nosotros, los que estamos empezando a caminar en mandamientos, estatutos, preceptos, decretos, somos sí bendición, bendición para las familias de la tierra. Primero, para nuestra familia. El Padre busca uno para que ese uno sea de bendición para su familia, para que impacte en su familia, para que sea ese catalizador de la emuná, para que esté ahí parado fuertemente con su emuná, de creerle al Altísimo lo que ha dicho, al igual que Abraham, como aquí. Abraham, el Padre le dio esa palabra y él no dijo, yo me voy después o yo no me quiero ir. No, él tuvo la emuná, creyó lo que se le había dicho y él salió, ¿sí? Y esta es una misión muy importante que tenemos cada uno de nosotros. No está aquí usted porque usted quiso, no, es porque el Abba está llamando a sus ovejas dispersas. ¿Para qué? Para que escuchen su voz, guarden sus instrucciones y para que también sean de bendición para las familias de la tierra. ¿Sí? Y también no olvidar la otra parte. Si nos menosprecian, si nos rechazan, pues también va a haber esa parte contraria para las otras personas. Y si recordamos, ¿qué dijo Yeshua a sus discípulos cuando los mandó en una comisión? Les dijo que cuando entren a una ciudad o a una casa, que si los reciban, dejen su shalom, su paz. Y si no, que se sacudan el polvo de sus pies. Estaba pues refiriéndose a esto también Yeshua, porque no es solamente que nos traten bien a nosotros, es que ¿qué trato le dan a la Torá? ¿Qué trato le dan a la nación Kadosh? ¿Qué trato le dan al Ab Kadosh? Varios parámetros que tiene que ver con eso, con nuestra identidad. Lo primero que se tiene que, lo primero que se tiene que restaurar en nosotros es la identidad, que somos ese pueblo, somos esa simiente de Abraham, somos ese pueblo escogido. Nuestro Abba, nuestra instrucción, eso es lo que también las demás personas tienen que valorar, no menospreciarla, porque si no, hay una Torah dada, ¿sí? Quienes nos menosprecian, quienes menosprecian la Torah, también menosprecian a nuestro Abba. Quienes menosprecian a la Torah, lo menosprecian a usted, que es portador de la Torah, a nuestro Abba, que nos dio la Torah.
porque la Torá es herencia para nosotros. Y peor, quien menosprecia a nuestro Abba. Torá también daga, ¿sí? En el mundo espiritual tienen lo que acabamos de leer en el versículo 4. Y ahora veamos versículos del 4 al 7. Dice, y se fue Abraham como Yahvé como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ujú. Entonces, no es que era jovencito, no, ya tenía su edad. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahvé a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Entonces vemos aquí que Abraham salió, cumplió la orden conforme el Abba se la dio. Digámoslo así. Él salió de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Sí, muchos dicen llevó a Lot, que no debía de llevarlo. Pero si escudriñamos antes, él se hizo cargo de Lot, su sobrino, cuando su hermano murió. Es decir, Lot pasó a ser hijo de Abraham, ¿sí? Por decirlo así. Entonces salió con su familia. Sin embargo, luego vamos a ver. Entonces, vemos aquí cómo Abraham salió de la tierra, como el Padre le había ordenado. Por eso es el padre de la emuná, por eso se lo llama así a Abraham, porque él no se puso a hacer el presupuesto para salir, ¿verdad? ¿Cómo iba a llevarse a su esposa, a los que había adquirido, cómo iba a llevarse a su ganado? No, él simplemente escuchó la voz, escuchó la instrucción y lo hizo. Y lo hizo. Aprendamos entonces a cumplir las instrucciones. Y a veces si nosotros escuchamos la voz, ¿verdad? Sabemos que muchas instrucciones, a nuestro parecer, no tienen ni pies ni cabezas. Y sí, a veces no pueden tener lógica en nuestro pensamiento humano. Pero nosotros debemos de cumplir la orden del Todopoderoso. Así no sepamos qué es lo que va a suceder. Abraham no sabía a qué tierra iba porque le dijo en el versículo 1, sal de allí a la tierra que te mostraré. No le dijo, anda hasta Canaán. No, él no sabía dónde iba a ir. Sin embargo, decidió obedecer. Así también nosotros, como buenos hijos de Abraham, ¿sí? Así no sepamos, así no entendamos por qué se debe hacer, por qué esa orden que el Padre nos da, debemos de obedecerla, debemos de cumplirla, porque si miramos aquí, Abraham no sabía la tierra que iba.
solo le dijo, sal de esa tierra, a la tierra que te mostraré. ¿Cuántas veces el Padre nos ha hablado? ¿Será que hemos obedecido como Abraham? Y nos decimos hijos del Todopoderoso. Entonces, Abraham tuvo que moverse para poder ver. Muchas veces se nos ha dado palabra de ciencia, palabra profética, pero estamos estáticos, esperando que nos caiga del cielo. Y aquí Abraham, como vemos, él no se quedó allí. Él tuvo que moverse, él tuvo que accionar, tuvo que ir hacia adelante, ir en pos de lo que el Abba había hablado. Si nosotros no nos movemos, no vamos a ver lo que nos pertenece y peor aún, poseerlo. Para poseer hay que visualizarlo. Por eso lo llevó y le mostró y le dijo, esta tierra te daré, ¿sí? Esta tierra te daré. Así le dijo. Otra vez, vuelve a qué? A ratificar su promesa. Torá del Abba, instrucción del Abba, ley del Abba, que se puede ver afectada por esta palabra. Los cielos y la tierra y toda la creación sabemos que está sujeta a la instrucción del Abba. Ya lo estudiamos cuando vimos Bereshit 1, ¿sí? A esta instrucción para Abraham también, porque ya el Abba habló y vemos que llegó hasta Sique, hasta el encino de Moré. Hermoso, porque Moré en hebreo significa maestro. ¿Pero qué significa Siquem? Siquem es hombro, pero también se puede traducir como inclinarse para levantar algo. Entonces, aquí vemos una actitud de humillación ante un maestro, ante la Torá. Aquí Abraham nos está dando no una instrucción verbal, sino que nos está dando un testimonio de cómo obedecer al Abba, de cómo humillarse, seguir las instrucciones del Abba y por causa de eso el Abba ratifica la promesa, ¿sí? A tu descendencia daré esta tierra. Y le dijo el Abba cuando llegó a la tierra que él le había mostrado. El versículo 8 nos dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El o de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Y aquí vemos dos cosas entre el versículo 7 y el versículo 8. Versículo 7 nos dice que edificó allí un altar a Yahvé, ¿sí? ¿Quién le había aparecido? Y en el versículo 8 dice, y edificó allí altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Aquí vemos que Abraham también conocía Torá acerca de las ofrendas.
instrucciones de cómo levantar un altar, lo mismo que Noa, que Caín y Abel, que Adán. Todos los patriarcas anteriores y posteriores conocían de cómo levantar altares. ¿Con qué? Con animales limpios, como está instruido en Levítico, en los primeros capítulos. Y también qué ofrenda levantar al Todopoderoso. Conocían el principio de la honra y la ofrenda al Todopoderoso. Ellos ya conocían instrucciones y aquí vemos cómo se está ejecutando ese mandamiento y un ejemplo de cumplimiento a esas instrucciones. Y aquí habla algo importante. También lo que está en Éxodo 27. Dice que allí se invocó el nombre del Todopoderoso. ¿Sí? Y en Éxodo nos habla también de no invocar el nombre de Yahvé en vano. Entonces vemos cómo lo hizo también en un sitio adecuado, en las circunstancias adecuadas y teniendo un altar adecuado. Es decir, cuando hubo ese perfume grato para el Altísimo, allí es que invocó su nombre. No se puede estar invocando el nombre de nuestro abacados en cualquier sitio. Tiene que ser de una forma específica y en momentos adecuados. Eso también es no invocar el nombre de Yahvé en vano. Allí se está cumpliendo esa instrucción que viene en Éxodo 20. Pero vemos aquí cómo está también el de levantar altar. Para levantar altar también necesitaban fuego. Si vemos en Levítico, se presentaba incienso en el altar. Y si vemos en el Pacto Renovado, en los escritos apostólicos, nos habla de que nosotros somos piedras vivas, de que nosotros somos ese incienso fragantes, de que somos esa ofrenda para el agua, de que ofrezcamos esos sacrificios vivos, que son nuestros cuerpos, al agua. Y ahora preguntemos, ¿cómo estamos presentando altar a nuestro Abba? ¿Cómo estamos edificando el altar a Yahvé? ¿Y cómo estamos invocando el nombre de Yahvé? Descendencia de Abraham somos. Y ahora veamos eh, eh, también algo hermoso. En el lugar donde invocó el nombre de Yahvé, entre dos lugares, entre el monte al oriente de Betel, entre Betel y Jai. Dos nombres importantes. Queda de tarea investigar esos nombres. Versículos 10 al 15. Versículos 10 al 15, veamos. Hubo entonces, luego desde el 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán, y me matarán a mí, y a ti pues te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció
que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces vemos aquí cómo habla de hambre en la tierra y cómo Abraham descendió a Egipto en busca de alimento. Pero vemos cómo le dice a Sarai, ¿sí? Que era una mujer hermosa, que le dijera aquellos egipcios no la vieran, que era su hermana, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ellos sabían de que era mujer de Abraham, entonces matarían a Abraham y se quedarían con Sara. Entonces, por eso le dice, di que eres mi hermana. Y no está mal, pues era una hermana de acuerdo a la mentalidad del Antiguo Oriente. Hermana no solo es de línea biológica, sino también podría ser una prima o un hijo de alguien, de alguien de su familia, un pariente. En muchos pasajes se llama hermana, así. Incluso Isaac llamó a Rebeca hermana, al igual que Abraham. Labán llamó hermano a Jacob. Era una costumbre. No quiere decir que de la línea biológica solamente sea hermana. No, aquí Sara no era realmente hermana de padre y madre. No habían salido de un mismo vientre, ¿sí? Abraham, eh, no quiere decir que Abraham tomó a su hermana como mujer, ¿sí? Su hermana de padre y madre, o que mintió. Como vemos, ya analizamos de que esto se usaba en el antiguo Medio Oriente, ¿sí? No estaba mintiendo. La Torá nos muestra eso. Él, pues no iba a quebrantar la Torá tomando a su hermana biológica. Fue, pues, una medida de protección y no estaba mintiendo porque estaba utilizando esa expresión propia de ese tiempo y también la costumbre en la Torá de que todos son llamados hermanos. Por eso, en Mashiach, todos nosotros, los que estamos aquí escuchando, ¿verdad? Presentes, somos hermanos. Él es el primogénito de muchos hermanos, pero no salimos de un mismo vientre, por decirlo así. Sí, somos hermanos por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Pero no por nuestro Padre biológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Vemos que a Sarai, como era una mujer muy hermosa, la llevaron a casa de Faraón. ¿Y qué hizo Faraón? Faraón la codició. Al verla hermosa, quería que fuera parte de sus mujeres. Pero veamos qué sucede, porque decimos que Faraón codició. Versículo 17. Mas Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, por causa de Sara, ¿qué vino? Plaga a Egipto, ¿sí? ¿Por qué? Por codiciar a Sarai. Y allí, pues vamos a ver lo que dijo Yeshua. Vámonos a el libro de Mateo, porque decimos que codició a Sara.
Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, donde el Mashiach hace el recuento de las instrucciones del Abba, pero con su forma característica. Mateo 5, del 27 al 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Faraón codició a Saraí. Él no se había llegado sexualmente a Saraí. No había tenido ningún contacto sexual con Saraí, mujer de Abraham. Pero vemos que le vino una plaga para ellos. Ya había un castigo, por decirlo así, una consecuencia. Aquí vemos también el mandamiento de no adulterarás. Por eso Abraham le dice en el versículo 12, ¿sí? Porque ellos, le dice en el versículo 12, cuando ellos te vean, dirán, su mujer es y me matarán y a ti te reservarán la vida, ¿sí? Pues ellos lo querían, si sabían que era el esposo de Sarai, ellos iban a matarlo para quedarse con Sarai. Ellos conocían la instrucción. ¿Cuál instrucción? La de no adulterar, ¿sí? Porque si no era fácil para Faraón tomar a la mujer de Abraham y punto, ¿verdad? Pero como había una instrucción de no cometer adulterio, entonces, ¿qué hacían ellos? Mataban al esposo y así quedaba viuda. Y allí sí podía estar con otro hombre. Miremos que ya conocían instrucciones, aún en Egipto. Y vemos cómo el Altísimo hirió a Faraón y a su casa por consecuencia de aquello, de codiciar nada más. Veamos, versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Perdón, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Qué es lo que hiciste conmigo? Le dice Faraón. ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Has hecho maldad conmigo. Es lo que le quiso decir Faraón, porque sabían la instrucción de no adulterar. Versículo 19. ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Vemos cómo le reclama y le dice, me pusiste en peligro de cometer adulterio. Me pusiste en ocasión de tomarla, le dice. Le reclama Faraón a Abraham por no decirle que era su mujer. En Egipto, en el mundo, también conocen normas. Saben que no se debe adulterar. Saben que no se debe robar. Saben que no se debe idolatrar. Saben que no se debe tener otros ídolos, otros dioses. Saben que se debe guardar el día de reposo, pero no lo hacen. Quebrantan las normas. Allí, ellos, ¿qué hacían? Costumbres del mundo. Mataban al marido, que era también otro delito. Pero
para no quebrantar el de adulterar. Allí vemos entonces que la hipocresía, la doble moral, lo mata, pero no comete adulterio. Es que así tengo mi imagencita allí, pero es que yo no la adoro, solamente para tenerla ahí de recuerdo. Mi imagen de madera, de piedra, de plata, de oro. No es que yo no adoro a ese Dios, no. Así aún está el pueblo. Pero está violando el mandato, al igual que Faraón quería hacer. Ejemplo que podemos ver aquí en la Torá de cómo funcionan las cosas en el mundo y para que nosotros no hagamos esas cosas. Debemos nosotros ser íntegros, debemos de ser leales en todas las cosas que nosotros hagamos, porque quebrantar un mandato para beneficiarse de otro mandato es una doble falta. Aquí vemos a Faraón con doble moral, Egipto con doble moral. Siempre va a tener doble moral. Egipto no maneja los principios absolutos. Sí, se preocupa de algunos, pero quebranta otros. Las costumbres del mundo que nosotros no debemos practicarlas. Nosotros tenemos una Torá establecida por nuestro abacados. Nosotros tenemos una Torá establecida por nuestro Padre Celestial. Y esa es la que debemos seguir, cumplirla, ponerla por obra. Entonces vemos aquí la emuná y la Torá, cómo Abraham se movía en eso que el Abba le hablaba, cumplía Torá. Y aquí empieza la historia de Abraham, que vamos a seguir estudiando, ¿sí? El padre de la emuná, el que obedecía la voz del padre, porque en Génesis 6, 25, 26, 5, perdón, se dice que Abraham escuchó la voz. ¿Cuál voz? Lej lejá, vete para ti, saca de ti, despréndete de todo aquello que te ata del sistema, del mundo, de todo aquello que te ata a Egipto, de todo aquello que te ata a Babilonia. Es instrucción dada a Abraham, pero también esa instrucción nos llega a nosotros, porque somos su simiente, porque las instrucciones dadas a nuestros padres también son para nosotros. Las instrucciones dadas por el Abba también son para nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que hacer la Ecleja. ¿Cuándo? En cada día, en cada circunstancia. Cumplir esta instrucción. Desprendernos de los apegos emocionales, de los apegos materiales. Preocuparnos por edificar riquezas en los cielos, donde ni el orín ni la polilla corrompe, ni los ladrones, ni las crisis sanitarias, ni las crisis económicas entran en los cielos. Hay que hacer las riquezas. ¿Cómo? Las obras, con obras de sedacá, de misericordia, de justicia, por cumplimiento de la Torá. Eso nos protege. Cuidemos de hacerle glejá para nosotros. Esa también es una instrucción, una Torá para nosotros, un ejemplo de nuestro padre Abraham. Obediencia sin condiciones. Queremos ser de bendición, queremos bendición. Pues seamos esos catalizadores al igual que Abraham, sin condición. ¿Para qué? Para traer del cielo el favor a nuestras vidas, para traer lo que tiene el Padre establecido para nosotros.
y seamos como Abraham, un adorador. Levantaba altares. ¿Será que estamos levantando altar como nuestro padre Abraham lo hizo? Nosotros como hijos también debemos hacer. El profeta Isaías dice, miren a vuestro padre Abraham, miren a vuestra madre Sara, miren la roca de donde fueron cortados. Entonces, hagamos conforme a nuestro padre Abraham. Ejemplo tenemos en él, catalizador de bendiciones.